esa palabra que nuestra alma necesita. Danos un corazón manso, un entendimiento claro para recibirla de una manera que te sea grata y que nos sea provechosa, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. Verso número 7 del capítulo 20 de Éxodo. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este es lo que podríamos llamar el mandato de la reverencia y del asombro. Es un mandato que nos invita a caminar con reverencia delante de Dios, en asombro, en admiración, ante la majestad, ante la gloria de su nombre, que es sinónimo de su persona. Hemos dicho que los mandamientos, los 10 mandamientos son un manual de adoración y un manual de vida. Los 10 mandamientos es la revelación de la persona de Dios, del carácter de Dios, de la santidad de Dios. Ahí Dios nos revela cómo es Él, nos revela su santidad y nos revela también cómo nosotros podemos y debemos relacionarnos con Él, cómo debemos de adorarlo. Particularmente los primeros 4 mandamientos tienen que ver directamente con la adoración congregacional. Los otros 6 mandamientos tienen que ver con la adoración en todos los demás aspectos de nuestra vida. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con la persona de Dios. El primero tiene que ver con el objeto de nuestra adoración, que es Dios mismo. No tendrás dioses ajenos. El segundo mandamiento tiene que ver con la regulación de la adoración. No te hagas imagen ni ninguna semejanza. Y el tercer mandamiento tiene que ver con la actitud. Y en eso nos vamos a concentrar ahora. Hablar de la actitud en la adoración. La actitud en la adoración. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y en base a lo que este mandato nos enseña, vamos a considerar 4 aspectos de este mandamiento. Vamos a considerar primero la majestad del nombre de Dios. Vamos a considerar la bendición del nombre de Dios, la profanación del nombre de Dios y el juicio por profanar el nombre de Dios. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? ¿Por qué Dios prohíbe tomar su nombre en vano? Porque su nombre es majestuoso, porque su nombre es sinónimo de la persona misma de Dios. El nombre de Dios es majestuoso. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque es majestuoso. Porque el nombre de Dios está conectado a todo lo que Él es. El nombre de Dios está conectado a todo lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo. Sus atributos, sus perfecciones, como lo estábamos viendo hace un momento. El nombre de Dios es sinónimo de sus perfecciones. Sus títulos, su palabra, su autoridad. Cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de todo eso, de las perfecciones, los atributos, la palabra, los títulos, la autoridad, las obras de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo en el Padre Nuestro: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios debe ser santificado. Debe ser prioritario en nuestros intereses, santificar el nombre de Dios. En los intereses del pueblo de Dios, su nombre es prioritario. Para eso Dios llama un pueblo, para poner su nombre sobre ellos y para que ellos tomen su nombre y lo vivan y lo honren y lo usen y se protejan en ese nombre. Así que el tercer mandamiento nos da alertas, nos da directivas, advertencias y promesas relacionadas con el nombre de Dios. Un nombre majestuoso, cuyo buen uso trae bendición y cuyo mal uso y abuso trae condenación. El nombre de Dios es majestuoso.
La majestad del nombre de Dios es absoluta, es suprema, debe ser el centro de nuestra existencia. El nombre o los nombres en la Biblia usualmente son más que una designación. Así es en nuestros días también. Cuando nosotros nombramos a nuestros hijos, usualmente lo hacemos pensando en el significado que ese nombre tiene para nuestros hijos. No es así como lo hace la tradición religiosa. La tradición religiosa cae, hermano, en cosas absurdas, deprimentes, grotescas. Como por ejemplo, antes, en aquellos tiempos, la gente le ponía nombre a sus hijos de acuerdo al santo del día, ¿no? Veían el calendario y entonces ven el santo. Y si el día era el día de la soledad, le ponían Soledad a su hijo. Soledad. ¿Quién se quiere llamar Soledad? Hay algunos que se llaman Soledad, pero bueno. Si el día se llamaba Dolores, pues le llamaban Dolores. Absurdo, ¿no? Claro, cuando una persona se convierte, no importa si se llama Dolores o Soledad, el Señor cambia eso. Pero eso nos muestra lo absurdo que es la mentalidad pagana del mundo. Los hebreos no hacían así. Los hebreos usaban los nombres con inteligencia. Y porque el nombre tiene esas connotaciones de identidad. Hay miles de gentes con mi nombre, por ejemplo, o con el nombre de ustedes. Pero tu nombre, aunque haya miles de personas que se llaman igual que tú, tu nombre está ligado a tu individualidad y a tu identidad. Usualmente cuando uno va a un lugar oficial, un hospital o una agencia del gobierno o hace una transacción legal, pues le preguntan su nombre, lo primero que le preguntan. Pero con el nombre va conectada la fecha de nacimiento, ¿no es cierto? Y el número de identidad, sea el pasaporte o el seguro social, el lugar de nacimiento, el sexo, la nacionalidad, tu apariencia física, porque te toman una fotografía para identificarte. El nombre va conectado a todo eso. Tu profesión, tu oficio, tu estado civil. El nombre va conectado a todo eso. Por eso cuando dice no tomarás el nombre del Señor en vano, no es simplemente cómo usamos el nombre de Dios verbalmente, es tomar el nombre de Dios. No dice no usarás o no hablarás del nombre de Dios, dice no tomarás el nombre de Dios. Porque así como en nuestro caso, toda nuestra historia, circunstancias de educación, experiencias, pasaporte, ID, licencia, cuenta de banco, dirección, esposa, hijos, está ligado a nuestro nombre, pues todos los atributos de Dios, las perfecciones de Dios, las obras de Dios, la voluntad de Dios, la palabra de Dios está ligada a Él. Por eso, repito, en la cultura hebrea, se usaban los nombres para designar las características de la criatura que nacía. Por ejemplo, Moisés le llamó a su hijo Gerson, y quiere decir un extraño acá, porque él nació en una tierra extraña, él estaba en una tierra extraña cuando nació su hijo, o sea, Moisés, y le puso Gerson. En ese tiempo él era un exilado. José significa aumentado. Y su madre Raquel le puso así para rogarle a Dios que le diera más hijos, porque ella no podía tener hijos. Así que José era como el deseo, la expresión del deseo, tener más hijos. Benjamín, hijo de mi diestra. Oseas llamó a sus hijos Lo-Ami, no mi pueblo. Porque Lo-Ami nació de un adulterio. Así que Oseas le puso, no, tú no eres parte de mi pueblo. O no eras parte de mi familia. Posteriormente le cambió nombre y le puso Ami, que quiere decir mía, porque la adoptó, la redimió. Y así por el estilo. Jesucristo recibió su nombre porque él iba a salvar al pueblo de sus pecados. Jesús llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Ven ustedes la conexión del nombre. Así que cuando dice
No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Está haciendo referencia a la majestad del nombre de Dios. El Salmo 96, verso 8 dice: dad al Señor, a Jehová, la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Cuando Dios se reveló a Moisés, Moisés le preguntó su nombre. Y el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, es Yahweh. En español decimos Jehová. Yahweh es más o menos una transliteración de esas 4 letras misteriosas que significan el ser, la vida. Él dijo: yo soy Yahweh. Ese es el nombre de Dios, el ser supremo, infinito, único, indispensable, perfecto, la fuente de todo ser. Jehová es mi nombre, el tetragramatón. Los judíos reverenciaban tanto ese nombre que no lo querían mencionar. Le mezclaron las vocales de Adonai y de ahí salió Jehová, Yahweh, porque eran 4 letras sin vocales y ellos le insertaron las vocales de Adonai, que quiere decir Señor, y de ahí salió Jehová. Dios se reveló en el Antiguo Testamento con muchos nombres, hermanos, diferentes nombres, pero ese es el nombre de Dios. Y los demás nombres que Dios revelaba a su pueblo era para manifestarle también diversas facetas de su persona. Por ejemplo, el Elom, Dios eterno; Elohim, quiere decir Dios todopoderoso; el Shaddai, todo suficiente. Son diferentes nombres de Dios. Pero Yahweh es su nombre, el Señor. Hay por lo menos 10 títulos en el Antiguo Testamento que tienen que ver con el nombre de Dios. Y aparecen en todos los textos hebreos. Jehová Jireh. Hemos oído de eso. Los falsos maestros lo usan para hablar de prosperidad material, pero Jehová Jireh no es provisión material. Y ni siquiera quiere decir Dios te proveerá. Quiere decir Dios se proveerá. Dios se proveerá. Y Dios dijo, o Dios se identificó con Jehová Jireh, o Abraham lo identificó así, porque Dios proveyó un cordero para salvar la vida de Isaac. Así como Dios se proveyó un cordero para salvar a los pecadores, para salvarnos a nosotros. Jehová Jireh, el proveedor de la salvación, de la redención y de todas las cosas que necesitamos. El Jehová que sana, Jehová Rafa, Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, dijo Josué. Jehová Nisi. Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Pero todas esas son designaciones que tienen que ver con el nombre de Dios, que nos dan una idea, hermano, de todo lo que Dios es para nosotros. Jehová Sabaoth, Shebaoth, el Dios de los ejércitos, que denota que Dios controla absolutamente todo lo que sucede, hermano, en las esferas celestiales, en las esferas espirituales. Él controla a los ángeles y los demonios también. Jehová Tzidkenu es otro término, todos esos son términos hebreos, ¿no? Y quiere decir Jehová justicia nuestra. Tzidkenu quiere decir justicia nuestra. Él es nuestra justicia, Él nos justifica por su gracia. Jehová Shama es otro término hebreo también que se usa para decir Él está aquí. La presencia, denota la presencia de Dios. Jehová Elión, el Altísimo. Y así Dios se manifiesta de diferentes maneras. Su nombre es majestuoso. Por eso dice el salmista: torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Nosotros nos refugiamos en el nombre de Dios. Y Él nos ha dado un nombre, el nombre de Jesucristo, para que nos refugiemos en Él. Nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre debajo del cielo como el nombre del Señor Jesucristo, el nombre Salvador. En Él nos refugiamos. Y el Señor dice:
no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora, cuando dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, denota no solo la majestad del nombre, pero denota también la bendición de tener ese nombre. Es el nombre de Dios, pero dice el nombre de tu Dios. O sea, Dios le ha dado su nombre a su pueblo. Ha puesto su nombre sobre su pueblo. Esto significa que hay bendición en el nombre. Dios nos ha dado su nombre para bendición. Como cuando nosotros andamos buscando resolver alguna situación y no tenemos recursos, no tenemos conexiones, no tenemos manera de resolverlo. De repente alguien nos dice, ¿sabes qué? Ve y habla con tal persona y dile que vas en mi nombre. Y tú vas en el nombre de esa persona y te abren las puertas y te recibe. Y te dice, tú vienes en el nombre de tal persona. Pasa adelante y te abren las puertas. Porque esa persona te da su nombre. Te brinda su nombre y tú vas con ese nombre, tomas ese nombre y lo usas. Y se te abren las puertas. Y los recursos llegan, te reciben. Dios nos da su nombre. Dios pone su nombre encima de su pueblo. Y pondrás mi nombre sobre mi pueblo, decía Dios a los sacerdotes. Dice el libro de Proverbios, capítulo 22, que de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, la buena fama que la plata y el oro. Tener un buen nombre, que cuando alguien oiga tu nombre diga, oh, yo lo conozco. Sí. Y te brinde su confianza porque tú conoces a esa persona. De más estima es el buen nombre. Tener un buen nombre, que se respete tu nombre, que se conozca tu nombre, por algo bueno, por una buena fama. Que Dios nos ayude a eso, hermano, porque eso también es una manera de glorificar el nombre de Dios. Porque ¿qué pasa si tú llevas el nombre de Dios y llevas el nombre de cristiano? Te pones el nombre de cristiano encima de ti y lo andas proclamando, el nombre de cristiano. Pero tu nombre es un nombre que evoca malas cosas, que evoca deudas sin pagar, que evoca un lenguaje soez y vulgar, que evoca irresponsabilidad. Entonces conectan tu nombre con el nombre del Señor Jesucristo. Pero ese nombre debería de ser bendición y tenemos que aprender a usarlo. El mandato es no tomar el nombre de Dios en vano. No tomarlo en vano implica, sin embargo, que se puede y se debe usar legítimamente. Se puede y se debe usar como una bendición. Es una bendición el nombre de Dios en nuestras vidas. Él nos ha dado su nombre para que lo usemos. Él nos ha dado su nombre para bendición. Dice, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y usar el nombre de Dios, hermanos, constituye un acto de adoración. Tomar el nombre de Dios constituye un acto de adoración. También tomar el nombre de Dios sobre nosotros implica un acto de identidad. Nos identifica, nos conecta con Él. Nos conecta con su santidad, con su bondad, con sus atributos, sus perfecciones, sus obras, su palabra, su pueblo. Cualquiera que se llama cristiano está tomando el nombre de Dios y está asumiendo una identidad conectada con el nombre de Dios y usa el nombre de Dios. Muchas veces los empresarios llaman y dicen que quieren un empleado cristiano, porque los cristianos tienen fama de ser gente responsable, honesta, honrada, pero no todos. Sin embargo, el nombre de Dios, hermano, cuando es bien usado, es una bendición. El nombre de Dios nos otorga un derecho.
Como cuando un padre, cuando nace su hijo, le da su nombre. Y ese nombre lo hace heredero de todo lo demás. Y le da todo el derecho. Dice el Salmo 124, nuestro socorro está en el nombre del Señor. Allí nos refugiamos. Por eso debemos de usar el nombre de Dios inteligentemente, reflexivamente, reverentemente, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestra meditación, en nuestra actitud, en la forma en que lo escribimos. Debemos de usarlo de una manera inteligente, para hacerle bien a otros, para honrarlo a Él. Debemos de usarlo de una manera reverente, santa. No debemos de usarlo de una manera irresponsable. Porque usarlo de una manera santa, reverente, inteligente, es bendición para nosotros. Por eso es que Dios limita el uso de su nombre a ciertos actos sagrados. Por ejemplo, el acto del matrimonio. El matrimonio es un pacto, es un juramento de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre. Yo hablaba ahora con una pareja, dándoles consejería matrimonial, y hablábamos de los conflictos inevitables del matrimonio, que vienen porque somos pecadores. Vienen porque llevamos el pecado entre nosotros y se manifiesta el pecado en nosotros y vivimos en un mundo pecaminoso y la vida es complicada. Los conflictos llegan por los hijos, por el dinero, por el trabajo, por el temperamento, por las circunstancias, etcétera. Por muchas razones los conflictos llegan. ¿Cuál es la manera más segura de manejar los conflictos en el matrimonio, de enfrentar los conflictos en el matrimonio? Es estando conscientes de que estamos bajo un pacto en el cual el nombre de Dios está comprometido. Si nosotros como esposos o como esposas estamos conscientes de que el nombre de Dios está comprometido en nuestro matrimonio, hemos hecho un pacto, un juramento ante Dios, en el nombre de Dios, de que voy a amar a esa mujer, la voy a proteger, voy a estar con ella hasta que la muerte me separe, venga lo que venga, hermanos, nosotros vamos a refugiarnos en el nombre del Señor y vamos a tener que resolver ese problema. El mundo no piensa así. El mundo dice, no funciona, me divorcio. Ya no aguanto a esta mujer, ya no aguanto a este hombre. Le llaman diferencias irreconciliables. Y esas diferencias irreconciliables existen, hermano. Hay diferencias irreconciliables, humanamente hablando. Reales. Humanamente hablando. Pero la manera de reconciliarlas es sometiéndonos a Dios, a la voluntad de Dios. Y asumiendo la responsabilidad de pelear, de batallar, de ir adelante en ese matrimonio, pase lo que pase, por Dios, porque hicimos un juramento delante de Dios. Eso tiene que ver también con la membresía de la iglesia, ¿saben? Los miembros de la iglesia hemos hecho un pacto. Es un pacto sagrado, es un pacto santo, de responsabilidad delante de Dios. Por esa razón es que no es lo mismo asistir a la iglesia y ser parte de la iglesia como asistente que ser un miembro de la iglesia. Es una gran responsabilidad. Y así como en el matrimonio hay conflictos, hermano, y hay deficiencias y hay dificultades reales que se manifiestan tarde o temprano, en un momento u otro. También en la membresía hay inconsistencias y dificultades, pero tenemos que tener esa conciencia de que somos miembros y esa responsabilidad de que somos miembros porque hemos hecho un pacto con nuestros hermanos y con Dios. Su nombre es una bendición. El nombre debemos de usarlo, hermanos, santamente. El nombre de Dios se usa en ese tipo de pactos santos. El nombre de Dios lo usamos para entrar en su presencia. Entramos a la presencia de Cristo en su nombre. Venimos aquí a la iglesia en su nombre. Por eso hay que prepararse para venir a la iglesia, descansar, para no dormirse en la iglesia. Por eso hay que orar con conciencia, con inteligencia y con diligencia, para no
usar el nombre de Dios en vano. En la oración, muchas veces nuestros pecados más grotescos, hermano, no son los pecados de tipo moral, escandalosos, sino son los pecados invisibles. Como por ejemplo venir a la iglesia a adorar a Dios, a la presencia de Dios, de una manera irreverente o de una manera descuidada, irresponsable, sin enfocarnos en lo que estamos haciendo. El uso santo del nombre de Dios es una bendición, nos trae salvación, nos trae protección, nos garantiza su presencia. El que invocar el nombre del Señor será salvo, dice la Escritura. Por el nombre de Dios es que podemos adorar a Dios. Es nuestro llamado, hermanos, adorar a Dios. Santificado sea tu nombre. Y lo hacemos reconociendo su nombre. Nos identificamos como cristianos porque el nombre de Dios está en nosotros, sobre nosotros. Hemos tomado el nombre de Dios. ¿Tú has tomado el nombre de Dios contigo? ¿Lo llevas a tu trabajo? ¿Lo usas en tu casa, en tus relaciones personales? ¿Lo usas en tu intimidad, en tu vida de iglesia? ¿Sí? ¿Y lo honras? ¿El nombre de Dios? Te bendice, porque el nombre de Dios es bendición para nosotros. Dios nos ha dado su nombre para que lo usemos bien, para nuestro beneficio, para enriquecernos, para acercarnos a Él, para que le adoremos, para que tengamos comunión con Él, para que demos testimonio al mundo, su nombre precioso, el nombre de Cristo. Pero eso mismo, hermano, nos lleva a nuestra tercera consideración, la vulnerabilidad constante a la que estamos expuestos, por causa de que ese nombre sagrado lo hemos tomado para nosotros, para identificarnos con Él. Somos vulnerables a profanar ese nombre. Corremos constantemente el peligro de profanar ese nombre, de usar mal ese nombre, de abusar de ese nombre. Y el mandamiento dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Corremos el riesgo de usar el nombre de Dios en vano, de una manera necia, de una manera frívola, ligera, irresponsable. Porque somos olvidadizos, porque somos carnales, porque estamos expuestos a constantes presiones, complejidades, problemas, dificultades, nuestro lenguaje, nuestras emociones, nuestras inclinaciones, tantas cosas que llegan a nuestra vida, hermano, nos pueden a nosotros hacer profanar el nombre de Dios. Y Dios prohíbe el uso vano de su nombre. Por ejemplo, Dios conecta el uso vano de su nombre a la falsa profecía. En Deuteronomio, capítulo 18, verso 22, Él habla de eso, dice lo siguiente: el profeta que hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Hablar en el nombre de Dios, profetizar, es una tendencia, hermano, muy pentecostal, ¿no? Usar el nombre de Dios para profetizar. Hoy día existe una teoría, siempre ha existido en el mundo pentecostal, pero ahora la están trayendo algunos reformados, la están trayendo, de que hay profetas falibles, de que los profetas pueden venir y profetizarte algo y tú lo tienes que examinar porque puede que sí, puede que no. Entonces él viene en el nombre de Dios y te dice: el Señor dice, pero tal vez dijo y tal vez no dijo. Así que tú lo tienes que examinar, según ellos.
Si el Señor lo dijo, qué bueno, se cumplió. Qué maravilloso testimonio, maravilloso. Si el Señor no lo dijo, usaste el nombre de Dios para decir algo que Dios no dijo. Ese es uno de los peligros, hermano, de estar proclamando cosas en el nombre del Señor, de estar declarando. ¿Qué tenemos nosotros que estar declarando cosas en el nombre del Señor? Lo que Dios declara, lo declara aquí. No somos nosotros los que lo tenemos que declarar. Nosotros nos tenemos que someter a lo que Dios ha declarado. Y creerlo y vivir por ello. Pero se corre el nombre de profanar el nombre de Dios con falsas profecías o usándolo ligeramente, neciamente, descuidadamente. Nuestra cultura está plagada, hermano, de irresponsabilidad acerca del nombre de Dios. La gente usa el nombre de Dios para descargar sus emociones o su enojo o su ira o su pecaminosidad. Usan el nombre de Dios para eso, sin reflexión. El catecismo de Westminster nos ayuda, hermanos, a comprender un poco más cuáles son los pecados relacionados con la profanación del nombre de Dios. La pregunta 113, ustedes la pueden leer después en sus casas, la pregunta 113 del Catecismo Mayor. Hay un Catecismo Menor de Westminster, está el Catecismo Mayor. Yo me voy a referir al Catecismo Mayor, que es la pregunta 113 del Catecismo Mayor de Westminster. Dice, los pecados prohibidos en el tercer mandamiento son no usar el nombre de la manera que es requerida. O sea, Dios nos da su nombre para que lo honremos. Dios nos da su nombre para que seamos salvos por Él. Nos da su nombre para que nos refugiemos en Él. Nos da su nombre para que lo adoremos. Así lo debemos de usar. Nos da su nombre para que esparzamos su gloria, su majestad, su reputación en el mundo. Y que la gente al vernos a nosotros que llevamos el nombre de Dios, pueden decir cosas buenas de Dios, que nosotros reflejemos cosas buenas de Dios por causa de que llevamos el nombre de Dios en nosotros. Los pecados prohibidos en el tercer mandamiento, dice la pregunta 113, la respuesta a la pregunta 113, son no usar el nombre de Dios de la manera que es requerida, el abuso del mismo por una ignorante, vana, irreverente, profana, supersticiosa o malvada costumbre. Es decir, hay costumbres, cosas a las que uno se acostumbra, relacionadas con el nombre de Dios, y que son un abuso del nombre de Dios, o que denotan nuestra ignorancia de la majestad del nombre de Dios. Se denota en cosas, hermano, vanas y triviales, necias, como referirse a Dios como Papá Dios o Diosito. Dios no es Diosito. O escribir Dios con D minúscula. Tengan cuidado cuando escribe el nombre de Dios, no con D minúscula. Dios no es D minúscula, Dios es D mayúscula. Eso denota, hermano, inteligencia, reflexión. Puede parecer una cosa vana, lo es, pero es ofensiva para Dios. Pero ni siquiera el nombre de nuestro prójimo lo escribimos con minúscula, hermano. Es una mala educación. Escribir el nombre de una persona con minúscula. Y hay gente que en Facebook y en todos esos lugares hablan de Dios de una manera, hermano, irreverente. Y en nuestro lenguaje también. El abuso por una ignorante, vana, irreverente, profana, supersticiosa o malvada costumbre. Costumbres malvadas. Costumbres supersticiosas. Usar el nombre de Dios supersticiosamente. ¿Ustedes han oído evangélicos que invocan la sangre de Cristo y ese tipo de cosas?
cristianos. Usan esos términos que no son bíblicos. Esas son supersticiones evangélicas. Los evangélicos están llenos de supersticiones falsas, antibíblicas, que no honran el nombre de Dios por su ignorancia. No usarás el nombre de Dios en vano. La ignorancia hace que muchos usen el nombre de Dios en vano. Hace que usen el nombre de Dios de una manera irreverente, supersticiosa, malvada, profana. Profanar quiere decir manosear y ensuciar algo que es sagrado, algo que es santo. Por eso, hermano, la adoración es algo sagrado. Nosotros venimos a adorar acá con temor, con reverencia. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Nos invita a la reverencia. Cuando entres a la casa de Dios, detén tu pie. Vengan conmigo, por favor, al libro de Eclesiastés, capítulo número 5. Eclesiastés nos habla de la reverencia del nombre, de entrar a la presencia de Dios de una manera reverente. Cuando fueres a la casa de Dios, verso 1 del capítulo 5, guarda tu pie, o sea, entra con cuidado. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal, son ignorantes. Los necios son ignorantes e irreverentes. ¿Se saben que las iglesias están llenas de irreverencia, de ignorancia, de necedad? Las iglesias. Por eso cuando vengan a la iglesia, hermano, vengan temprano para comenzar. Temprano. Y sentémonos allí a meditar, a esperar el momento de empezar el servicio. No comencemos a hablar y a hacer el desorden y que el que va a dirigir el servicio tenga que llamarnos la atención. Tenemos que comenzar reverentemente, hacer las cosas reverentemente. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hace mal. No te des prisa con tu boca, dice el verso 2, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Esto es una explicación, hermano, una expansión del tercer mandamiento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Aquí está la explicación, aquí hay una explicación, una expansión de ese mandamiento. Dios prohíbe, sigue diciendo, la respuesta a la pregunta 113 del Catecismo Mayor de Westminster. Dios prohíbe que mencionemos o usemos de cualquier otro modo, o sea, de un modo que no está establecido en la Escritura, que mencionemos o usemos de cualquier otro modo sus títulos, sus atributos, sus ordenanzas, sus obras. Que lo usemos para blasfemar, para perjurar o para maldecir. Que hagamos juramentos, votos falsos, suertes, que violemos nuestros juramentos y votos, si son lícitos, como por ejemplo el matrimonio que mencioné, o la membresía, o algunos otros votos lícitos que se pueden hacer en el nombre de Dios. Dios prohíbe que los violemos.
o que murmuremos, o nos quejemos en contra de los decretos de Dios. Eso es tomar el nombre de Dios en vano también. O que tengamos inquisiciones curiosas sobre los decretos de Dios. Inquisiciones quiere decir que querramos estar investigando lo que no podemos entender, lo que Dios no ha revelado. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. O aplicar falsamente los decretos de Dios, o la palabra de Dios, o los actos providenciales de Dios. Porque las cosas suceden por el control de Dios, pero nosotros no podemos estar asumiendo que porque Dios permitió un pecado, entonces el pecado es bueno, por ejemplo. La mala interpretación, la aplicación falsa o la perversión de la palabra de Dios o alguna parte de la palabra de Dios también es tomar el nombre de Dios en vano. Dice acá también en el catecismo que el mandamiento nos prohíbe chanzas profanas, es decir, bromas profanas usando el nombre de Dios, chistes de Dios, cuestiones curiosas o inútiles, charlas vanas o falsas doctrinas, o abusar el nombre de Dios de las criaturas o de alguna cosa que esté debajo de él, encantamientos, brujerías, usando el nombre de Dios. Los brujos usan el nombre de Dios. Eso es abominable para Dios. Prácticas y concupiscencias pecaminosas, difamación, desprecio, injuria, oposición a la verdad, a la gracia, a los caminos de Dios. Todo eso está incluido en la profanación del nombre de Dios. O hacer profesión de religión con hipocresía, ser un religioso hipócrita. Podemos pecar porque vamos a pecar como creyentes, pero el verdadero creyente se arrepiente sinceramente porque ve la abominación del pecado y la ofensa contra Dios y corrige y se arrepiente. Pero aquellos que usan de una manera hipócrita el nombre de Dios para vestirse de religiosos, o algunos con fines pecaminosos usan el nombre de Dios para ganancia, para reputación, para avanzar personalmente. Hombres que llegan a las iglesias a buscar una mujer cristiana y se hacen pasar por cristianos, o viceversa. Avergonzarse del nombre de Dios. Avergonzarse, eso es tomar en vano el nombre de Dios porque lo usas a tu conveniencia y después te avergüenzas de él. Usar el nombre de Dios sin sabiduría, de una manera infructuosa que no produce nada bueno, o de una manera ofensiva, o darle la espalda al nombre de Dios. Esos pecados prohíbe el tercer mandamiento. Y eso es profanación del nombre. Es un nombre majestuoso, hermanos. Es un nombre que trae bendición, pero es un nombre que tenemos que reverenciar. Es Dios mismo. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Esto nos invita a la seriedad, a la reflexión, a la sobriedad, a la reverencia, al asombro, al temor. Tenemos que caminar con temor, con cuidado, ser cuidadosos, no ser pretenciosos, no adoptar ese estilo de religión triunfalista, superficial, que usa de recursos humanos o que depende de hombres o de metodologías
o de estrategias para hacer avanzar una causa que está vestida de religión, pero es humana. Muchos líderes religiosos, hermano, tienen ambiciones personales y usan la iglesia, y usan la predicación, y usan a los hermanos para sus ínfulas, para sus ambiciones, en el nombre de Dios. Usan el dinero de los hermanos, el trabajo de los hermanos, el nombre de la iglesia. Y eso es una abominación para Dios. Debemos caminar con temor, con reverencia. No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Ahora, obviamente, hermanos, si este nombre es tan majestuoso y hay bendición en el buen uso del nombre de Dios, pero también hay profanación del nombre de Dios, pues Dios le agrega a este mandamiento una advertencia, un juicio. Él dice: no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El que tome el nombre de Dios en vano tendrá que dar cuentas de esa necedad, irresponsabilidad, manipulación, de esa profanación del nombre de Dios. Por eso es que se requiere de un verdadero creyente una actitud de arrepentimiento, una actitud de sometimiento, de autoexamen continuo. Porque ninguno de nosotros es perfecto, hermanos queridos. Pero nuestro corazón debe ser recto, nuestro corazón sí debe ser perfecto. Perfecto en sinceridad, perfecto en deseos, en anhelos, perfecto en arrepentimiento. Aunque nosotros en sí mismos no somos perfectos, pero nuestra actitud debe ser perfecta. Porque hay un juicio por profanar el nombre de Dios. Son razones anexas, como dice el catecismo, razones anexas al tercer mandamiento. Esas razones anexas son primero que Dios dice: yo soy Jehová, tu Dios. Soy Jehová, tu Dios. O sea, Él ha hecho un pacto con aquellos que toman su nombre y se lo usan. Tú te vistes, te cubres, tomas el nombre de Dios, llevas el nombre de Dios. Porque Dios ha hecho un pacto contigo. Pero eso nos hace responsables. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, el que es tu Dios. No tomes ese nombre en vano. Esa es una razón anexa. Esa es la razón por la cual no debemos tomar el nombre de Dios en vano, porque Él es nuestro Dios, porque Él ha hecho un pacto con nosotros. Además, Él dice que Él no va a dar por inocente al que tome su nombre en vano. Porque Él es el Señor, Él es nuestro Dios. Entonces su nombre no debe ser profanado, no debemos de abusar de Él de ninguna manera. Porque Él está advirtiendo que Él no absolverá, no perdonará a los transgresores de este mandamiento. Que Él no permitirá que ellos escapen de su justo juicio. Quizás escapemos de la censura de los hombres, quizás los hombres no se den cuenta. Quizás escapemos de los castigos de los hombres, pero no de Dios. Dios es celoso. Ese es el mismo celo que Él manifiesta en el segundo mandamiento. Cuando Él dice: no te hagas imagen ni ninguna semejanza, no te inclines a ellas, ni las honres, porque yo soy Jehová tu Dios. De nuevo, Él es nuestro Dios. Porque soy fuerte, celoso, porque yo visito, dice el Señor, la maldad de la idolatría, Dios la visita. La maldad de la irreverencia, Dios la visita. Porque su nombre es majestuoso, hermanos.
Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, porque los padres irreverentes, idólatras, le transmiten y contaminan a sus hijos con la idolatría. Padres cristianos, ahora ustedes tienen la bendición de transmitirle el conocimiento del Dios verdadero a sus hijos. Háganlo diligentemente. La Biblia dice que los hijos son santificados en los padres. ¿Por qué? Porque por la providencia de Dios nacieron en un hogar cristiano y reciben esa cobertura, esa bendición de la instrucción, de la protección, de las oraciones del Padre. No es que son convertidos, no es que son santos en el sentido de que han sido santificados legalmente o espiritualmente, sino que son santos providencialmente, porque ellos están bajo la oración de sus padres, bajo la instrucción bíblica de sus padres. En ese sentido son santos. Dios los separó, les dio el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Pero el Señor advierte que Él visita la maldad de la idolatría, de la irreverencia, sobre los padres y los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, la idolatría y la irreverencia, hermanos, es una maldición. Se hereda. Es un peligro en el corazón, es una esclavitud del corazón. La idolatría es una esclavitud, por eso la gente dice, yo no voy a abandonar la religión de mis abuelos, no me voy a cambiar de religión, pero ellos no saben lo que están diciendo. Y por eso hay naciones completas, hermanos, plagadas de idolatría, de brujería. Y Dios envía su juicio sobre las naciones, sobre las familias, sobre generaciones y generaciones de idólatras, irreverentes, ignorantes, aún sobre iglesias. Hoy día hay iglesias que están ordenando mujeres, homosexuales, transgéneros, y están tolerando todo tipo de pecado y lo justifican con el nombre de Dios. Dios los entregó. Dios los entrega. Yo visito, dice Dios, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso quiere decir, yo los voy a entregar, los voy a dejar, que sigan, que se sigan contaminando en su esclavitud de la idolatría, de la irreverencia, de la ignorancia, de las tinieblas. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El que blasfemare el nombre de Jehová, decía la ley en Levítico capítulo 24, ha de ser muerto. Pero Dios es lento para la ira, hermano. Dios no anda matando gente porque usa mal su nombre ahora. Dios les da largas, porque Él es lento para la ira. Espera que se arrepientan. Pero si no te arrepientes, esto es, el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. En la antigua Israel, por una cuestión civil y moral a la vez, porque allá aquello era una teocracia. Una teocracia quiere decir una nación que se gobierna con las leyes de Dios, gobernada por Dios. Entonces, Israel era una teocracia. Y las leyes morales eran las mismas que las leyes civiles. Y las leyes civiles, ustedes saben, por ejemplo, las leyes civiles de acá condenan a la cárcel o pueden condenar a la muerte a un criminal. Pues allá también condenaban a la muerte a los criminales. Y como es un crimen tomar el nombre de Dios en vano, entonces mataban a los que tomaban el nombre de Dios en vano. En aquella teocracia. Ahora no lo hacemos porque no vivimos en una teocracia, pero Dios sigue diciendo, no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Tarde o temprano, Dios te traerá cuenta. Ahora, ¿qué dice Levítico 24:16? El que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así al extranjero como al natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Esa era la ley en Israel. El que blasfemaba el nombre era sentenciado a morir. Y su muerte era siendo apedreado por todo el pueblo. Repito, eso por supuesto no sucede hoy.
hoy día. Pero Dios sigue diciendo, no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Por lo tanto, hermanos, nuestra adoración es una adoración que se tiene que distinguir por esa reverencia, por ese temor, por ese entendimiento y conocimiento. La adoración no debe depender, como en algunos círculos evangélicos, de que vengan a arengarnos acá, de que venga alguien a decirnos lo que tenemos que hacer, levantar las manos, brincar, gritar, o que venga una banda a animarnos. No. La adoración viene de la conciencia que el pueblo de Dios tiene de la majestad de Dios. Si entendemos la majestad de Dios, los atributos, las perfecciones de Dios, la soberanía del Señor, y si entendemos, hermanos, que Él es nuestro Dios, vamos a venir con reverencia, con temor. Pero es un temor que el mundo no conoce, porque no es un temor de terror, de miedo, sino es un temor de reverencia y de gozo, el gozo del Señor, el gozo de Dios, el gozo del cual habló Habacuc, cuando dijo, aunque la higuera no florezca, ni en la vid haya fruto, aunque no haya vacas en los corrales y los majados no den mantenimiento, aunque no haya abundancia, yo me gozaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Mi gozo es Él. Mi gozo no es el ganado, mi gozo no son las propiedades, la comodidad personal o la seguridad material. Mi gozo es el Señor. Y Él es nuestro proveedor también. Este Dios infinito, perfecto, inmenso, bueno, misericordioso, santo, es el Dios que adoramos, hermano, el creador de los cielos y de la tierra, el redentor, el que envió a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados, el que nos ha dado su nombre para que en su nombre nosotros seamos salvos, para que en su nombre tengamos comunión con Él, para que en su nombre encontremos refugio, consuelo, porque Él es esa torre fuerte a la cual acuden todos los que le temen. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y levantado será. Qué maravilloso es el nombre de Cristo Jesús. El nombre de nuestro Señor. Nombre, sobre todo, nombre ante el cual se doblará toda rodilla, toda lengua confesará que Él, Jesucristo, es el Señor para siempre. Oremos, hermanos. Padre nuestro, gracias por tu nombre precioso, por el nombre maravilloso en el cual encontramos refugio, salvación, consuelo, por el cual tenemos comunión contigo. El nombre que tú has puesto sobre nosotros, Señor. Permítenos honrar tu nombre, que sea santificado tu nombre en nuestras vidas, que venga tu reino por nuestro servicio, que se haga tu voluntad en nosotros, entendiéndola, sometiéndonos a ella y haciéndola según nuestro entendimiento, Padre. Gracias por tu nombre, gracias por la majestad de tu nombre, por la bendición de tu nombre. Guárdanos de profanarlo, Señor, guárdanos del juicio por profanar tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Les invito.